Bienvenidos a Luz Estelar. Esa sensación de haber dado todo ayer y aún así despertar con la pregunta de si fue suficiente, sí, la reconozco. Y no es señal de que fallaste. Hoy es jueves 7 de mayo y el cielo tiene un regalo incómodo para quienes llevan esa duda. El Sol en Tauro está en trígono exacto con la Luna en Capricornio, un abrazo entre lo que construyes y lo que necesitas soltar. Es raro, es preciso y es justo lo que necesitas escuchar si eres Géminis. Vamos a desmenuzar lo que esta conversación entre la Tierra y la ambición significa para tu día. Empecemos por lo que está pasando en el cielo, más allá de ese trígono exacto entre el Sol y la Luna. La fase menguante gibosa, con un 75.6% de iluminación, nos pide soltar peso, no acumular. La Luna en Capricornio, a 15.4 grados, se opone a Júpiter en Cáncer con un orbe de 4 grados. Hay una tensión entre la responsabilidad que sientes y el deseo de cuidar o expandirte. Esa incomodidad que mencioné no es casual. Marte en Aries, a 20.7 grados, forma una cuadratura casi exacta con Júpiter, a 19.4 grados de Cáncer. Marte quiere acción rápida, Júpiter quiere crecimiento sin límites. El riesgo hoy es lanzarte algo sin medir las consecuencias, un gasto impulsivo o una discusión que escala de golpe. Por otro lado, Mercurio en Tauro, a 7.6 grados, cuadra Plutón retrógrado en Acuario, a 5.1 grados. Esto activa conversaciones profundas. Lo que dices ahora puede remover verdades que llevas guardadas. No es momento para evasivas, sino para ser directo con lo que sientes. Y hablando de revisión, Plutón retrógrado nos obliga a mirar de nuevo una estructura de poder en tu vida, algo que creías resuelto. Hoy es jueves, día de Júpiter, y un 7 de mayo de 1945 marcó la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, un cierre que abrió una nueva fase. Así que para navegar el día, antes de actuar, respira y evalúa si es impulso o convicción. La Luna en Capricornio premia a quien elige con cabeza fría. Aries, esa tensión en tu pecho no es ansiedad, es Marte en tu signo en cuadratura con Júpiter exigiendo acción antes de que la oportunidad se desinfle. Marte a 20.7 grados de Aries te da un arranque extra, pero Júpiter en Cáncer te pide dirección, no impulso ciego. En el trabajo, el Sol en Tauro sextil a Júpiter te ofrece una expansión concreta, pero Mercurio en Tauro cuadrando a Plutón te advierte, no firmes nada sin leer la letra pequeña. En el amor, Venus en Géminis te invita a una conversación ligera que puede pesar más de lo que crees. La Luna en Capricornio te pide estructura. Antes de las 5 de la tarde, sal a caminar 10 minutos sin música. Que el silencio te muestre lo que el ruido esconde. Hoy no se trata de ganar, sino de elegir bien la batalla. Tauro, esa sensación de tener un nudo en la nuca, justo donde descansa el peso del día, no es casualidad. Tu cuerpo está procesando algo que tu mente aún no nombra, porque hoy el Sol en tu signo recibe un trígono exacto de la Luna en Capricornio y esa combinación te pide que reconozcas tu propio esfuerzo sin juzgarlo. Venus, tu regente, ya se movió a Géminis, activando tu casa del dinero y la autoestima, así que antes del mediodía, haz una pausa de 3 minutos solo para sentir el peso de tus pies contra el suelo, no para pensar, para sentir. Mercurio también está en Tauro, rozando un aspecto tenso con Plutón, lo que puede hacer que una conversación pendiente se sienta más densa de lo necesario. No la evites, pero tampoco la fuerces, respira hondo antes de hablar. Hoy no se trata de avanzar rápido, sino de pisar firme donde ya estás. Géminis. Ese zumbido interno que hoy te hace querer estar en 3 lugares a la vez tiene una razón de ser. Venus, tu regente, está bailando justo en tu signo a 15 grados, rozando Urano que acaba de aterrizar allí. Esto no es una simple coincidencia, es una invitación a romper tu propio libreto. Mientras tanto, el Sol en Tauro forma un trígono exacto con la Luna en Capricornio, creando un puente firme entre lo que dices y lo que construyes. Pero ojo, Mercurio en Tauro en cuadratura con Plutón retrógrado puede hacer que una palabra tuya suene más cortante de lo que pretendes. No te enredes en discusiones de poder antes del mediodía. En el amor, Venus te da un carisma magnético, pero Urano pide autenticidad radical. Si hoy sientes la chispa con alguien inesperado, permítete la sorpresa sin analizarla en exceso. En el trabajo, ese proyecto que lleva semanas estancado pide que le cambies la estructura, no el contenido. Tu consejo concreto:
Durante la tarde, sal a caminar sin rumbo fijo durante 15 minutos y deja que tu mente divague sin juicio. Allí aparecerá la solución que buscabas. El cielo de hoy no te pide que escojas un bando, sino que sostengas las dos versiones de ti mismo. Cáncer. Esa sensación de haber cargado demasiado en silencio tiene un eco en el cielo de hoy. La luna en Capricornio, justo frente a Júpiter en tu signo, te pide que sueltes el peso que no te corresponde. El Sol en Tauro forma un trígono exacto con esa luna, lo que significa que tu cuerpo sabe lo que necesitas antes que tu mente lo acepte. Hay un nudo en el pecho que se afloja cuando dejas de explicar lo que sientes. En el amor, evita defender tu refugio emocional como si fuera una fortaleza. Hoy puedes mostrar vulnerabilidad sin que eso te debilite. En lo laboral, Mercurio en Tauro en cuadratura con Plutón te advierte: no firmes acuerdos rápidos, el detalle oculto te costará caro. El consejo concreto para este jueves regido por Júpiter es que te sientes en el suelo, apoyes la espalda contra una pared y respires lentamente durante 3 minutos sin hablar. Luego, anota en una servilleta una sola palabra que resuma lo que necesitas soltar. No la quemes ni la rompas, solo déjala olvidada en un cajón. Ese gesto físico simbólico libera más que cualquier análisis. Tu hogar eres tú y hoy vuelves a habitarlo. Leo. Ese peso en el pecho que llevas desde el martes no es ansiedad, es tu reino pidiendo orden. Hoy el Sol en Tauro forma un trígono exacto con la Luna en Capricornio y esa alineación te regala una claridad poco común. Sabes exactamente qué proyecto o relación está desgastándote más de lo que te sostiene. Mercurio en Tauro, en cuadratura con Plutón retrógrado, te fuerza a revisar un acuerdo financiero o una promesa que diste sin pensar. No es momento de grandes gestos públicos, tu escenario hoy es privado. Antes de que caiga la tarde, siéntate 5 minutos en silencio con las manos vacías y pregúntate: ¿qué estoy defendiendo por orgullo que ya no merece mi fuego? La respuesta te llegará como un destello. Tu luz brilla más cuando no tienes que explicarla. Virgo, ese nudo en la base del cuello que no te deja respirar hondo desde ayer, es tu cuerpo recibiendo la señal antes que tu mente. Hoy la luna en Capricornio forma un trígono exacto con el Sol en Tauro, un respiro para tu sistema digestivo y para esa espalda que cargó demasiado. Mercurio, tu regente, está en Tauro y en cuadratura con Plutón retrógrado. No toques ese tema espinoso con tu pareja o socio hasta después del mediodía. Es información incompleta y tu instinto de pulir detalles ahora solo enredará el hilo. En el trabajo, Marte en Aries cuadra Júpiter en Cáncer. Evita prometer plazos que comprometan tu ritmo real. La energía está para cerrar lo pendiente, no para iniciar lo nuevo. Antes de las 2 de la tarde, pon las manos sobre tu escritorio y presiona las palmas firmes durante 15 segundos. Ese gesto físico te devolverá al eje. No tienes que arreglar todo hoy, solo afinar lo que ya tienes frente a ti. Libra. ¿Has notado cómo desde ayer ciertas conversaciones se quedan como flotando, sin resolución? Venus en Géminis activa tu casa de comunicación directa y esta mañana, con la luna en Capricornio oponiéndose a Júpiter en Cáncer, lo que dices y lo que escuchas tienen el mismo peso. No se trata de ganar una discusión, sino de sostener el espacio para que el otro lado también quepa. El Sol en Tauro, en trígono con esa misma luna, te da una base emocional sólida, puede ser firme sin ser rígida. En el trabajo, revisa acuerdos pendientes antes del mediodía. Mercurio cuadrando a Plutón puede exponer un detalle que habías pasado por alto. En el amor, la pregunta no es ¿qué quiero yo?, sino ¿qué ritmo necesita esto para no romperse? Hoy, antes de las 3 de la tarde, haz una pausa de 2 minutos en la que solo mires a la otra persona sin hablar. Ese silencio activo te contará más que cualquier palabra. Tu inteligencia social no está para suavizar, sino para equilibrar. Escorpio. Hay una conversación que llevas días postergando y el cielo de hoy te empuja directo al filo de esa incomodidad. Plutón retrógrado en Acuario remueve los cimientos de tu identidad, mientras Mercurio en Tauro choca con él desde los 7 grados. Lo que callas tiene un peso específico que ya no puedes sostener. Venus en Géminis activa tu casa de la comunicación profunda y la luna menguante en Capricornio te exige pragmatismo emocional. No es momento de procesar en soledad, sino de articular lo que sabes. En el trabajo, un desajuste con una figura de autoridad pide un ajuste de poder, no una confrontación directa.
En el amor, la verdad que evitas es la que te libera. Marte en Aries cuadra a Júpiter en Cáncer y la energía contenida busca salida. Antes del mediodía, envía un mensaje breve y directo a quien te debe una respuesta. No expliques, no justifiques. Hoy, la transformación no ocurre en tu interior, sino en el espacio entre dos personas. Sagitario. Esa sensación de estar listo para soltar amarras, pero sin saber hacia qué puerto dirigirte, tiene nombre hoy. La luna en Capricornio se enfrenta con tu regente Júpiter en Cáncer, y él tira y afloja entre lo que quieres expandir y lo que debe consolidar se vuelve tangible. Justo cuando el Sol en Tauro ilumina tu zona de recursos, el aspecto tenso entre Marte y Júpiter te empuja a actuar antes de medir las consecuencias. No es que debas frenar tu impulso natural, pero sí afinar la puntería. Antes de que el mediodía termine, siéntate 5 minutos en un lugar donde nadie te interrumpa y pregúntate en voz alta: ¿esto que voy a hacer hoy me acerca a mi horizonte de 6 meses o solo calma mi ansiedad? El jueves de Júpiter te pide fe, no imprudencia. Hoy no se trata de recorrer todo el camino, sino de elegir bien el primer paso. Capricornio. Esa presión que llevas en la nuca desde que amaneciste tiene nombre. Tu regente Saturno en Aries está sextil a Plutón retrógrado y la luna en tu signo forma un trígono exacto con el Sol. No es ansiedad, es estructura afinándose. Hoy el cielo te pide que mires lo que has estado posponiendo como si fuera un edificio a medio construir. El Sol en Tauro sextil a Júpiter en Cáncer apuntala a tu sector de recursos compartidos, así que si hay un acuerdo financiero o una conversación de herencia, negocia antes del atardecer. En el amor, Venus en Géminis activa tu casa de viajes y estudio. Una invitación inesperada puede romper la rutina sin desordenar tu agenda. En el trabajo, la cuadratura de Marte a Júpiter te advierte contra prometer plazos que no puedas cumplir. El consejo concreto: antes de las 3 de la tarde, elige una sola tarea que hayas evitado y ejecútala sin revisarla 2 veces. La base que construyes hoy sostendrá lo que viene. Acuario. Esa red eléctrica que sientes vibrando entre tu pecho y el futuro no es ansiedad común, es Plutón retrogradando justo sobre tu signo, a 5 grados, removiendo el polvo de lo que ya no encaja en el molde que construiste. Mientras tanto, Venus en Géminis activa tu sector de conexiones veloces y el Sol en Tauro, en trígono exacto con la Luna en Capricornio, te pide que combines estructura con chispa. Hoy no se trata de explicar tu rareza a nadie. Marte en Aries cuadra a Júpiter en Cáncer, y esa tensión te empuja a defender un proyecto que solo tú ves completo. Pero cuidado, el impulso de romperlo todo puede dejarte sin base. Antes de las 3 de la tarde, siéntate en silencio 10 minutos sin pantallas y deja que una idea ajena, un libro, una canción, una frase de un extraño te interrumpa. No la juzgues. Tu genio no está en aislarte, sino en conectar lo que nadie más conectó aún. Piscis. Esa sensación de haber despertado en un sueño que aún no termina de aclararse tiene nombre hoy. La luna en Capricornio presiona tu mundo interior, mientras el Sol en Tauro trígono exacto te ancla a lo tangible. Neptuno, tu regente compartido, avanza por Aries sextil a Plutón, retrógrado en Acuario, disolviendo viejas máscaras que ya no te pertenecen. En el amor, Venus en Géminis activa tu deseo de conectar con palabras que antes callaste, no las guardes para otra vida. En el trabajo, la oposición Luna-Júpiter en Cáncer te pide frenar antes de expandirte. Hay un límite sutil entre generosidad y desgaste. Antes del mediodía, elige una conversación que hayas pospuesto y enfócate en una sola pregunta sin desviarte. Tu brújula emocional hoy no falla, solo necesita que confíes en lo que no tiene nombre aún. Antes de cerrar el día, pon la mano sobre ese objeto que sabes que deberías ordenar o ese pendiente que apenas te toma 5 minutos. La luna en menguante gibosa y el Sol en Tauro premian lo concreto, lo manual, lo que se toca. No necesitas una revolución hoy, solo avanzar un paso de tierra firme. Mañana el cielo se toma un respiro sin grandes movimientos, así que quédate con la satisfacción de haber hecho algo chico pero real. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.